La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. No es que Dios no sepa lo que está dentro de nosotros, no es que Dios no conozca los detalles de todo. El que hizo los universos, el que cuenta incluso los cabellos de nuestra cabeza, el que sabe cuando un pájaro cae y lo permite o no, ¿no sabrá exactamente lo que está dentro de nosotros? Por supuesto que sí. Somos nosotros los que ignoramos de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Somos nosotros los que no sabemos cuál es la profundidad de nuestro propio corazón, tanto para bien como para mal. Por otra parte, ¿cómo sabríamos si tenemos o no la fuerza necesaria para llegar a alguna meta? En este caso, la meta de encontrarnos cada vez más con la naturaleza que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, si no supiéramos en dónde fallamos y cómo fallamos. En este pequeño texto que acabamos de leer, encontramos que Dios nos prueba, y digo nos prueba no porque Él no sepa lo que hay, pero porque nosotros no sabemos, y Él quiere que nos demos cuenta de aquello que nos hace falta, de varias maneras. En primer lugar, dice que prueba nuestra fe. Decimos que creemos en Dios y pensamos que el hecho simple de creer en Dios ya es una cosa extremadamente segura. Sí es importante creer en Dios porque el que no cree, pues no sabe ni siquiera para dónde va, pero no basta. Alguna vez decíamos, el diablo cree en Dios más que cualquier ser humano y no se le quita lo diablo. Lo que quiere decir que el hecho simple de saber y creer que Dios existe no basta. Es una fe en la naturaleza de Dios, en su capacidad para amarnos, dirigirnos. Es la prueba de la fe que busca la luz, el amor y la vida, no en la dimensión simple de lo cotidiano, pero en la forma más profunda de aquel que vive no solo por fuera, sino una vida interior verdadera. Ahora bien, ¿cómo prueba nuestra fe? En primer lugar, la prueba mediante tentaciones. Qué interesante. Dice que aquel, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios se siente contento cuando caemos en tentación? Lógicamente hay diferencia entre tentación y pecado. Hay diferencia entre tentación y falta, falla, mal, maldad. Hay diferencia. Una tentación es únicamente un llamado para hacer o no hacer determinada cosa. Una tentación es únicamente un examen. ¿Qué cosa hay dentro de ti? ¿Qué cosa te mueve? ¿Qué cosa existe ahí en el fondo de tu corazón? Y la tentación no es otra cosa que una oportunidad para escoger. Eso es todo lo que la tentación es. La tentación no es un inmenso hombre, no es una inmensa mujer. Digo inmenso por falta de alguna otra manera de expresar lo que cualquiera puede entender por inmenso en llamativo. Pero no es una caja con tesoros, no es nada de eso, es una oportunidad para escoger. ¿Escoger qué? Dentro de nuestra conciencia y dentro de nuestra razón se mueven los elementos necesarios para saber que hay metas. Las metas las escogemos nosotros, están en todas partes. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, la única obligación ineludible del ser humano es la obligación de escoger. Podemos escoger o no escoger, pero ya escogimos. Ninguna otra cosa que le ocurre al ser humano es una obligación ineludible. No es una obligación ineludible amar a Dios, se elude. No es una obligación el morir,
es un acontecimiento. No es una obligación vivir. Hay quienes se quitan la vida. Pero habrá alguna persona que pueda decir yo puedo evitar escoger. Cualquiera que piense de esa manera, lógicamente se engaña. Nadie puede evitar escoger. Movimientos, palabras, sentimientos, acciones, etc. Luego la tentación no es otra cosa que una oportunidad para escoger. La tentación de elegir la parte mala de lo que somos o lo que vemos, o, si habrá de llamarse así, la resistencia a la tentación a lo malo y la aceptación de vernos tentados para dejar atrás aquello que es negativo y dar el paso siguiente hacia arriba. Tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Alégrate cuando la tentación se te acerque. No es otra cosa que una oportunidad de, diríamos en alguna otra ocasión, subirnos al caballo de nuestra fe, decirle, vámonos. Vamos a enfrentar esta batalla interna o externa y vamos a enfrentarla con toda la fuerza, con todo el gozo y con toda la determinación del que sabe que por fuerte que sea la tentación, aquel que está dentro de nosotros es más fuerte todavía, que la tentación puede vencerse si de veras se quiere. Nadie realmente puede hacernos caer. El hecho de que nos veamos tentados por lo que sea, así se llama el diablo, no realmente puede hacernos caer. Lo único que puede hacernos caer somos nosotros mismos, porque nosotros decidimos qué queremos y qué no queremos. Alégrate mucho cuando caigas en una tentación. La tentación de enojarte, la tentación de deprimirte, la tentación de equivocarte. Nos equivocamos con frecuencia, sin intención, pero a veces nos equivocamos intencionalmente. Nos equivocamos intencionalmente cuando queremos encontrar una máscara para cubrir nuestras verdaderas intenciones o los verdaderos deseos que nos mueven, ceder a aquellas cosas que nos motivan. Alégrate cuando caigas en una tentación. Tengo ahorita la tentación de no perdonar. Tengo ahorita la tentación de mentir. Tengo ahorita la tentación de, qué bueno que la tentación está aquí. Es mi oportunidad para levantarme con victoria sobre mí mismo. Es mi oportunidad para levantarme con una nueva fuerza. Es mi oportunidad para levantarme sobre un nuevo escalón, para ser mejor, para definirme más. Con razón dice el apóstol, tened por sumo gozo, alégrate mucho cuando de repente te veas envuelto en tentaciones de diferentes tipos. No te preocupes, no son otra cosa que oportunidades para escoger y tú puedes escoger lo que tú quieras. Alégrate pues, Dios está probándote con la tentación para que tú te des cuenta de tu propia fuerza y de la fuerza de Él. Claro que dice después, la prueba de la fe obra paciencia. Bueno, ¿qué cosa es paciencia? Paciencia, en una definición muy simple, es la ciencia de la paz. La ciencia de la paz, el conocimiento de cómo lograrla, la ciencia para saber manejarla, la manera de entender que en realidad la paz es cosa nuestra, que no nos van a dar paz. Nosotros tenemos que tomarla de aquel que es el príncipe de paz y que nos ha dado paz que sobrepuja todo entendimiento, porque tener paz en medio de las tormentas no necesariamente lo entiende todo el mundo. Pero Él vino a darnos ese tipo de paz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con la promesa añadida, cuando Él envió a los discípulos para predicar, dijo, cuando lleguen a una casa y los reciban y la casa fuere digna, dice, vuestra paz reposará sobre esta casa. Si la casa fuera indigna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir con ello? Quiere decir que cada uno de nosotros en nuestro propio entorno, puede ser el hogar, el trabajo, cualquier sitio en el cual nos movemos de alguna manera, recibe bendición de paz si nosotros somos capaces de mantener nuestra paz. Y podemos mantener nuestra paz en Él. Dice el profeta Isaías, que no es más que el Señor hablando a través de Él. Tú mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Tú mantendrás, tú tendrás, mantendrás, conservarás en perfecta paz. Perfecta paz. Aquel cuyo pensamiento, en ti persevera. Viene una tormenta, pero en lugar de fijarme en los vientos y en las olas, permanezco mirándolo a Él que va en mi barco. ¿Por qué voy a inquietarme? Puede venir
la voz tremenda de vientos que acusan, de vientos que tratan de hundir mi sentir. No tengo por qué inquietarme. Si Él me ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Tú mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque ha confiado en ti, en tu naturaleza fiel, en tu naturaleza de amor, en tu naturaleza constante, incluso en su capacidad y deseo de corregirte. Porque hay paz cuando uno sabe que hay alguien que le va a corregir. Hay paz. Uno sabe que se equivoca, pero uno sabe que Él está ahí para corregir, levantar, ayudar, limpiar, restablecer, restaurar, volver a poner nuestros pies sobre el camino. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Te va a dar la ciencia o el conocimiento de la paz, el por qué puedes tener paz, cómo tenerla, por qué no tienes por qué perderla. Claro que dice también, tenga la paciencia perfecta su obra. Luego la paciencia obra. Puede ser perfecta o imperfecta. Dice, ten cuidado y adelante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. ¿Te falta sabiduría? ¿No tienes esta ciencia para tener paz? Puedes ir y decirle, Dios, miren qué palabra utiliza, demando de ti la sabiduría que no tengo. Demando de ti la sabiduría que necesito. Y Él nos permite demandarle. Qué increíble es Dios. Pero abre la puerta. Pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Tengo una anotación aquí, en un lugar de mi Biblia, que sin duda puse no sé cuándo. Sin obras interiores de confianza humilde en la soberanía de Dios, las obras externas están llenas de odio, enojo, contención y celos. Sin obras internas de confianza humilde en la soberanía de Dios, sin obras internas. Es decir, que internamente yo tengo que trabajar conmigo para creer plenamente en la inmensa e increíble bondad de Dios, en la inmensa humildad de Dios, al aceptar servirnos a nosotros, que somos lo que somos. Una vez mencionábamos un versículo, está en Isaías también, que a mí me impacta mucho. Dice Dios al quejarse del pueblo, mas vosotros me habéis hecho serviros a pesar de vuestras iniquidades. Cuán cierto. Siempre estamos diciéndole, Dios, ayúdame en esto, ábreme aquella puerta, ¿dónde dejé aquello? Levántame en aquella cosa. Siempre estamos pidiéndole que nos sirva de alguna manera. Y Él responde, se queja sin embargo y dice, me habéis hecho servir a pesar de vuestras iniquidades. Y lo hacen. Luego, sin obras internas de confianza en Dios, en su fidelidad, en su increíble humildad para ayudarnos. No que no haya límites, no que no lleguemos a acabar con su paciencia, por así decirlo, porque la Escritura está llena también de esto. Hoy es el día de salvación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él pone límites. No es que uno le pueda llamar indefinidamente. Llega el momento en el que dice simplemente, ya no oigo más. Y cuando Él no ve, y no oye porque no quiere hacerlo, por sus propios motivos que siempre son justos, entonces quiere decir que el ciclo de oportunidad que en algún sentido dio al ser humano ha sido cerrado, al menos por el momento. Pero Dios nos prueba. Una segunda cosa que menciona aquí, dice, semejante a la onda de la mar que es movida del viento y echada de una parte a otra. De manera que quiere decir que Dios nos prueba también, nos prueba mediante la paciencia, pero nos prueba también mediante las olas. Las olas de las situaciones, de las circunstancias, que en algunas ocasiones suben y en otras ocasiones bajan, que a veces nos traen experiencias de gozo y de éxito, y a veces nos llevan a experiencias de derrota y de tristeza. Pero en ambos extremos uno tiene mucho que aprender. Y el objeto de Dios no es ni lastimar, ni cansar, ni herir. El objeto de Dios es siempre hacernos cada vez más fuertes, más definidos, más completos. Nos ayuda a vencer lo mismo en las situaciones fáciles que en las difíciles. No es otra cosa que su amor. ¿No hacen lo mismo los padres?
No permiten muchas veces que los hijos vayan a través de situaciones difíciles porque quieren que aprendan a vencerlo todo y no sean únicamente criaturas de lo fácil, plantas de ornato, plantas de algún lugar simplemente protegido, como los invernaderos. Un padre o una madre siempre preferimos que los hijos sean como los árboles en el bosque, capaces de resistir cualquier viento o cualquier tormenta, porque tienen las raíces profundas, tienen el tronco recio, tienen las ramas extendidas, y aun cuando venga el viento y los sacuda, permanecen ahí. Esto es lo que uno quiere en el carácter de aquellos a quienes uno ama. Dios, que es amor, no es diferente en la manera como nos trata. Luego, cuando envía a nuestra vida las ondas y las olas y las diferentes situaciones que sacuden el barco, no es más que su amor trabajando, su amor obrando. Lo que Él pide es que simplemente aprendamos a tener una profunda confianza en su naturaleza. Él es amor, Él es luz. ¿Luz? Sí, la luz que nos permite no solo ver el camino, pero vernos a nosotros mismos, sin lo cual estaríamos completos. Y cuando estas obras internas de confianza en Dios no son una realidad, nuestras obras externas están llenas de odio, de desconfianza, de rechazo, porque al no creer que todo lo que nos sucede es en bien nuestro, por la mano y misericordia de Dios, entonces nuestras reacciones son exactamente lo negativo. Sentimos enojo porque esto o aquello no está bien. Sentimos odio porque alguien nos daña o nos hace tropezar, nos lastima. Sentimos desconfianza, no solamente de la gente, pero ciertamente desconfianza de Dios. Y no es otra cosa que Dios probando todo lo que nos falta para hacer aquello que decimos que queremos ser. Pero Él está ahí. Le falta sabiduría para entender, le falta sabiduría para tener paz, le falta sabiduría, demándela de Dios, el cual da a todos abundantemente sin lastimar a nadie.